Magíster Cecilia Freire. Somos el grupo C de la carrera de Bioquímica y Farmacia Paralelo 001. Mi grupo está integrado por Ulises Imbaquingo, Fátima Hernández, Jessica Gutiérrez, Daniela Isa, Pablo Lazo y mi persona, Dayana Lagos. El día de hoy vamos a replicar de manera casera a través de un experimento una de las varias técnicas de separación de mezclas. Nosotros escogimos la destilación, que consiste en separar una mezcla formada por dos sustancias líquidas. Pero es importante, para entender esta técnica, dominemos a la perfección ciertos temas, como son las propiedades, clasificación, características de la materia y también las sustancias, para así entender cómo es que se separa algo líquido de algo líquido. Así que, sin más, empezamos con la exposición. Para realizar este experimento es necesario conocer qué es materia. Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Tiene propiedades generales o extrínsecas. Son características comunes a todos los cuerpos, como son masa, cantidad de materia que contiene un cuerpo. Peso es la fuerza con la cual la gravedad actúa para atraer un cuerpo hacia el centro de la Tierra. Volumen o extensión es el espacio que ocupa un cuerpo. Inercia es la característica de la materia que impide el movimiento sin una fuerza externa. La porosidad es el espacio que existe entre las partículas. La impenetrabilidad es la propiedad que tiene un cuerpo de que no ocupe el espacio de otro cuerpo al mismo tiempo. La divisibilidad es la capacidad que tiene la materia de dividirse en partes más pequeñas. Es importante recalcar de que la materia y las propiedades estarán siempre afectadas por las fuerzas gravitatorias del medio en el que se encuentran y por las fuerzas de atracción entre las moléculas que la componen. Propiedades específicas. Son características propias de cada tipo de materia. Gracias a esto podemos diferenciar una sustancia de otra. Estas propiedades no están relacionadas con la cantidad de la materia. Por esta razón también son llamadas propiedades intensivas. Algunos ejemplos de propiedades específicas son: dureza es la resistencia que tienen los materiales a ser rasgados. Densidad es la relación que existe entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Conductividad eléctrica. Algunos elementos tienen la capacidad de conducir electricidad. Maleabilidad es la capacidad que tiene la materia de extenderse en láminas. Tenacidad, resistencia de la materia a romperse o deformarse por acción de una fuerza externa. Elasticidad, capacidad que tienen algunos elementos de deformarse y luego volver a su forma original luego del cese de la fuerza que la estaba alterando. Punto de fusión, es la temperatura a la que un sólido debe llegar para poder pasar a un estado líquido. Punto de ebullición, es la temperatura que tiene que llegar un líquido para pasar a un estado gaseoso. Estados de la materia. La materia se encuentra en tres estados fundamentales que son sólido, líquido y gaseoso. En el estado sólido, las partículas están unidas por grandes fuerzas a distancias relativamente pequeñas. Una característica es que son casi indeformables. Líquido. Son partículas que se encuentran unidas por fuerzas menos débiles que en los sólidos. Pueden moverse libremente, pero aún así siguen en distancias no muy extensas cada partícula. Una característica es que puede obtener la forma del recipiente que lo contiene. Y por último, el estado gaseoso. Aquí las partículas están unidas por fuerzas casi nulas. Ahora les voy a hablar acerca de los cambios de estados de la materia, que son solidificación, que las partículas pasan de un estado líquido
a un estado sólido. Evaporación. Las partículas pasan de un estado líquido a gaseoso. Condensación. Las partículas pasan de un estado gaseoso a líquido. Fusión. Las partículas pasan de un estado sólido a un estado líquido. Y por último tenemos la sublimación, que pasa de un estado gaseoso a sólido e inversamente. Gracias. Las mezclas. Una mezcla es un material compuesto por dos o más componentes unidos físicamente. Cada componente mantiene su identidad y sus propiedades químicas, incluso en el caso en el que no podamos distinguir un componente del otro. Las mezclas son de uso muy común en la rutina de la humanidad. Se emplean en aspectos tan diversos como la cocina, la construcción y un enorme número de aplicaciones más. Las mezclas se dividen en homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas que resultan de la unión de dos o más sustancias en las que no se pueden distinguir las sustancias originales. Los elementos que componen la mezcla homogénea no pueden diferenciarse a simple vista, pero son separables pues entre ellos no tiene lugar una reacción química. Como ejemplos tenemos el aire, el agua con azúcar o la mezcla de agua y alcohol. Las mezclas heterogéneas, en cambio, son aquellas que están compuestas por la unión de dos o más sustancias no vinculadas químicamente. No es producto de ningún tipo de reacción química, aunque la mezcla en sí mismo luego puede dar lugar a algún tipo de reacción. Su característica fundamental es que sus componentes suelen distinguirse fácilmente entre sí. Una mezcla heterogénea puede estar compuesta por sólidos, líquidos, gaseosos o una combinación entre ellos. Generalmente estas mezclas se producen mediante procedimientos mecánicos de mezclado. Como ejemplos tenemos el hormigón, el agua con aceite o la mezcla de aire con gasolina. Ahora bien, las sustancias puras. Las sustancias puras son aquellas que tienen una composición química fija y definida, o sea que no varían sin importar las condiciones físicas en que dicha sustancia se encuentre. Dicho de otro modo, las sustancias puras permanecen químicamente inalteradas, o sea que no cambia su estructura química en sus estados distintos de agregación. Como ejemplos están el agua H2O, el ozono O3 o el monóxido de carbono CO. Existen dos tipos de sustancias puras, diferenciadas entre sí a partir de su composición atómica. La primera es las sustancias simples, que son sustancias puras que están hechas de un único tipo de átomo, o sea, cuyas moléculas están compuestas del mismo elemento. Por ejemplo, está el helio o el oxígeno. Y las sustancias compuestas, que son sustancias que están compuestas por dos o más tipos de átomos. Por ejemplo, el agua H2O o el dióxido de carbono CO2. Ambas sustancias están formadas por elementos que a su vez se clasifican en metales y no metales. Los metales o elementos metálicos son aquellos elementos de la tabla periódica que se caracterizan por ser buenos conductores de la electricidad y del calor. Estos elementos tienen altas densidades y son generalmente sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. Muchos además pueden reflejar la luz, lo cual les otorga su brillo característico. Y también están los no metales. Los no metales son elementos poco abundantes en la tabla periódica y se caracterizan por no ser buenos conductores ni de calor ni de electricidad. Sus propiedades son muy distintas a las de los metales. Por otra parte, pueden formar enlaces covalentes para así formar moléculas entre ellos. Los elementos esenciales para la vida forman parte de los no metales, como el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Estos elementos no metálicos tienen propiedades y aspectos muy diversos. Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente. Yo voy a hablar de algo sumamente interesante, los métodos de separación. De forma natural, resulta imposible que las sustancias puras que constituyen una mezcla se separen. Y para nosotros, como químicos, es fundamental conseguir estas sustancias, porque a través de estas identificamos su estructura y propiedades físicas y químicas. Existe una variedad de técnicas, y todas estas son físicas, porque no alteran los componentes principales de la mezcla. Pero ojo, para hacer un uso adecuado de cada técnica se debe tener en cuenta ciertos requisitos, como son: debemos saber en qué estado físico se encuentra la materia, es decir, si está en estado sólido, líquido o gaseoso.
En segundo, se debe saber sus propiedades. Y tercero, sus características. Entonces, teniendo todo esto en claro, ahora sí puedo explicar cuáles son los distintos métodos. El primero, cuando la mezcla se encuentra en un estado sólido-sólido. El primero es el tamizado. Esta es una técnica muy básica y simple. Consiste en vertir la mezcla sobre un tamiz. Irlo sirviendo. La sustancia más pequeñita va a ir pasando y la más grande se va quedando. Otra es electromagnetismo. Consiste en acercar un imán creando así un campo magnético, separando la sustancia ferrosa de la no ferrosa. Otro estado es sólido líquido. El primero es centrifugación. Este permite que la mezcla se separe por una fuerza centrífuga continua, es decir, movimientos rotatorios continuos. Otra es la filtración. Esta también es una técnica muy fácil. Consiste en vertir la mezcla sobre un papel filtro o un filtro. La sustancia líquida la atraviesa y la sustancia sólida reposa encima de ella. Otra es la cristalización. Consiste en cristalizar el sólido y así se separa del disolvente en el que está disuelto. Otra es el estado líquido-líquido. Los métodos son la decantación, aunque este también se puede utilizar cuando la mezcla se encuentra en un estado sólido-líquido. Cuando se encuentra en este estado, se separa a través de la gravedad, y cuando se encuentra en un estado líquido-líquido se separa por la polaridad. Y otro es el pipeteado. Consiste en utilizar una corriente de agua en donde el líquido más liviano recorre distancias más largas y el líquido más pesado se va quedando. Y el último estado es gas y es licuefacción. Este trata de comprimir el gas o enfriarlo hasta que pase a un estado líquido. Y sabiendo esto, ahora sí podemos entrar en lo que a nosotros respecta, que es la destilación. A continuación vamos a hablar sobre la destilación. La destilación es una técnica que sirve para la separación de mezclas de sustancias líquidas que tienen un punto de ebullición diferente. Cuanto mayor sea la diferencia entre estos puntos de ebullición, el proceso tendrá una mayor eficacia. En la destilación tenemos varias técnicas, como es la destilación simple, la cual se basa en un solo proceso de evaporación-condensación, que se ocupa un condensador, un balón de destilación y nada más. También tenemos la destilación fraccionaria, la cual se encarga de realizar este proceso en sustancias que tengan un punto de ebullición no muy diferente, y por esto en esta se ocupa un proceso de evaporación-condensación varias veces. También tenemos la destilación al vacío, la cual se basa en cerrar herméticamente ya sea una destilación simple o una destilación fraccionaria, para que esta, al estar conectada a una bomba ya sea de agua o de aceite, haga que la temperatura del interior sea mucho menor a la de la atmósfera, y esta se pueda destilar a una temperatura menor a su punto de ebullición, ya que esta se ocupa en sustancias que se pueden desintegrar o cambiar su forma al momento de llegar a su punto de ebullición. Muchas gracias. Para este experimento necesitaremos los siguientes materiales: una olla de presión, la cual representa a un matraz de destilación, una manguera transparente y gel de enfriamiento, los cuales se asemejan a un condensador, un recipiente transparente en el cual recolectaremos el líquido destilado. Se necesita una fuente de calor, en este caso vamos a usar una cocina. En un laboratorio se puede utilizar un mechero. Y dos sustancias en igual cantidad. Hemos escogido utilizar 300 ml de agua y 300 ml de alcohol. Nosotros escogimos estas sustancias debido a las diferentes propiedades químicas que tienen, especialmente su punto de ebullición y su densidad. El punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados, mientras que la del alcohol es 73.37 grados centígrados. En cuanto a su densidad, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico y la densidad del alcohol es 789 kilogramos por metro cúbico.
A continuación procederemos a realizar el experimento. El primer paso para nuestro experimento será conectar la manguera a la válvula de la olla de presión. Asegurándonos de que no exista ningún escape de vapor. Vamos a proceder con el experimento y ahora vamos a poner nuestra mezcla, que es 50% alcohol, 300 ml, y 50% de agua, que es igual 300 ml. Vamos a proceder a poner en la olla de presión y vamos a sellar la olla. Tenemos que asegurarnos que esté bien sellada porque nuestra única salida de vapor debe ser la manguera. Después de haber puesto la mezcla de agua y alcohol en la olla de presión, nosotros la sellamos y la ponemos al fuego. Después de lo que está al fuego, ya se comienza a evaporar, y para que el agua no salga en vapor, sino ya en estado líquido como gotas, lo envolvemos en un gel para que este por el frío lo logre condensar. Entonces, después de esto vamos a ver cómo cae gota por gota. Como vimos, está cayendo el alcohol, y esto sucede ya que el alcohol tiene un punto de ebullición mucho más bajo que el agua. Y esto quiere decir que el agua se evapora mucho más después y solo se evapora el alcohol. Y para comprobarlo vamos a prender fuego a la muestra que acabamos de obtener. Como en la cámara no se puede observar por lo que el fuego es transparente, vamos a prender un papel con el fuego que se está produciendo y logramos ver que sí se prende. Y como el alcohol es un combustible y la forma más fácil de apagarlo es quitándole el oxígeno de este. Muchas gracias.